La invitación a hablar de la identidad, siempre, por usar una palabra de moda, me interpela la hipótesis de hablar del concepto de identidad. No porque yo pueda darle a esto una forma filosófica, o en todo caso, intentaré dársela, pero desde la experiencia personal. Yo no puedo teorizar más allá de aquello que me permite inteligencia narrativa. Digo, hago la aclaración, después lo voy a retomar un cacho eso, pero a veces no se termina de entender muy bien qué hacemos los que escribimos historias, los que nos dedicamos a la ficción. A veces es raro, siempre... ¿Cómo? A ver, ¿hay alguna condición para hacer eso? ¿Hay dotes naturales para eso? Bueno, en todo caso, desde hace ya al menos medio siglo, el estudio sobre el fenómeno de las inteligencias múltiples, que viene a descubrir, o en todo caso, viene a difundir aquello que se sospechaba, y es que no hay una sola forma de inteligencia, el cerebro funciona de maneras muy extrañas, a veces extravagantes, y frente a la imposibilidad a veces de funcionar en inteligencias más difundidas o predominantes, como son la lógico-matemática, que es la que se supone que tenés que tener, por ejemplo, para hacer plata. En carencia de esas inteligencias predominantes, algunos cerebros desarrollan inteligencias compensatorias. Digo, los que no nos podemos, digo, qué sé yo repetí 3 años de colegio secundario porque nunca pude aprobar ni matemática, ni física, ni química de quinto. Tengo 2 doctorados honoris causa, pero no tengo aprobado quinto año. Eso habla de una carencia franca, una dificultad. No soy malo con las matemáticas porque tengo una calculadora Seiko de plástico modelo 88 que me acompaña desde entonces y que de alguna vez es mi asesora financiera. No me muevo mal con lo matemático, pero la verdad tengo que recurrir a la tecnología porque yo carezco de eso. En el estado de carencia de mi cabeza, a los 20 años, cuando estaba intentando terminar quinto año y darle el alegrón a mi mamá, que ya no sabía cómo salir a la vereda en San Andrés, y que las vecinas le preguntan, ¿el chico todavía no? En quinto año gané mi primer concurso literario y de pronto descubrí, yo todavía no lograba teorizar esto de las inteligencias narrativas, pero descubrí que tenía condiciones. Dije, sí, a ver, si a los 20 no puedo aprobar matemáticas, pero puedo ganar un concurso, es posible que la vida sea por ese lado y no por el otro. Digo esto porque a veces no se termina. ¿Qué es esto de la inteligencia narrativa? La inteligencia narrativa es cierta formulación freak del cerebro que permite o que en realidad obliga a que cada cosa que quieras explicar tengas que recurrir a un relato, a un ejemplo, a una historia, a una parábola. Si quieren el ejemplo de cierto lugar de maduración de la inteligencia narrativa, lean la Biblia. La Biblia no es otra cosa que eso, una serie de relatos que atrapan de una manera atrapante una historia que se viene transmitiendo de siglos en siglos. Digo esto porque yo de lo que voy a hablar es de la identidad, pero aplicada a lo único que yo practico como oficio desde hace muchos años, que es justamente la creación de ficción. En mi caso, en el teatro y también en los últimos años en la narrativa. Voy a hablar de la identidad desde la identidad. Tomar como ejemplo ciertas indignidades de mi vida, ya conté alguna bochornosa. Voy a contar algunos otros bochornos, justamente como para entender cómo es el descubrimiento del fenómeno de la identidad en un creador el que de alguna manera se transforma en la cantera que te permite producir. Y que hasta que no aparece
esa identidad, en realidad lo único que hay es la posibilidad de robarle la identidad a los otros. El año pasado, fin del año pasado, di una conferencia en el Teatro Solís de Montevideo que hacían un festejo por, no sé cuántos años hacía que se había publicado 100 años de soledad de García Márquez. Me pidieron una conferencia sabiendo que a mí me interesaba mucho el proceso creador de 100 años de soledad, que yo lo había estudiado, ellos me lo habían escuchado en algunas clases, entonces me pidieron que prepare. Y la conferencia arrancó tomando justamente como eje, como esencia, como carozo de la totalidad, el fenómeno alrededor del cual giraba esa novela que le cambió la cara a la literatura en los años 60, que vino de alguna manera casi con una especie de hipótesis desafiante a pararse desde Latinoamérica frente a las narrativas contemporáneas del mundo, a establecer algo que hasta luego se transformó en un género, el realismo mágico latinoamericano. Una novela emblemática, una de esas novelas que pasan a la historia casi naturalmente. Digo que cualquier cosa que uno refiera sobre esa novela es mítica. Lo curioso es que cuando uno hace el rewind, ¿viste? Cuando uno rebobina y va al principio, qué viejo quedó rebobinar, ¿no? Vieron que todo lo que refiere a mecánico ya queda, ¿no? Incluso desapareció el ruidito del rewind. Dice, el ruidito ese del rebobinado desaparece en el imaginario de la gente. Pronto no habrá quienes recuerden ni la palabra rewind ni el ruido del rebobinado. Pero si yo hago un rebobinado del origen de 100 años de soledad de García Márquez, me encuentro con una cosa muy curiosa. Gabriel García Márquez contaba que toda la novela surgió del impulso de una imagen de su infancia. Él cuenta, lo cuenta en distintos lados, pero hay un libro sobre todo muy interesante que se llama El olor de la guayaba, que es de un señor que se llama Plinio Apuleyo Mendoza, creo que era amigo de él, que lo entrevista durante largo tiempo y le saca algunas cosas muy interesantes, cosas que nadie sabía. Y él cuenta, por ejemplo, esto. Él dice, en realidad yo estaba obsesionado, estaba perseguido con una imagen que yo sentía que contenía una novela, que tenía que sentarme a escribirla, pero que todo partía de ese imaginario. La imagen la cuenta así, él dice, él se va a vivir se separan el padre y la madre, él se va con la madre a la casa de los abuelos maternos, pero creo que luego la madre se va de la ciudad y él queda con sus abuelos, queda viviendo en esa ciudad, y él cuenta que un día su abuelo lo lleva al puerto y hace abrir una caja de pescado congelado, él dice una caja de pargo congelado, para que él conociese el hielo. Él no conocía el hielo. Y dice, yo lo conocí de grande el hielo. Fue mi abuelo el que pidió, abran esa caja, y apareció como un milagro este estadio de la materia que yo desconocía. Conozco el líquido, conozco el aire, conozco los sólidos, no conozco el hielo. ¿Qué es el hielo? Sobre todo en una ciudad, vivía en una ciudad llamada Aracataca, una ciudad de esas colombianas tropicales, sin electricidad, naturalmente. No había manera de conocerlo. Y él dice, durante años me persigue esta imagen. Si ustedes hoy, si la tienen en su biblioteca, hagan hoy el ejercicio cuando vuelvan a su casa, tomen 100 años de soledad y lean la primera página. Y van a descubrir que en la primera página esa imagen está convertida de norma, tiene una pequeña conversión de norma. Cuenta que un padre lleva a su hijo a conocer el hielo
a un circo de gitanos. Es decir, cambia la hipótesis. Él toma, y ya no es el puerto donde él hace, sino toma a una tribu de gitanos que todos los años llega al pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo de 100 años de soledad? Macondo. Llega a Macondo trayendo alguna novedad sorprendente. Ese año trae el hielo. En Macondo no conocen el hielo. Los gitanos cobran unos manguitos para que la gente entre y vea el gran fenómeno. Yo me pongo a pensar, digo, bueno, la historia de la novela, de la escritura de la novela, es casi una saga en sí misma, es una historia. ¿Por qué él la escribe 3 veces? Bueno, tiene una serie de cosas, no quisiera estirarme sobre eso. Pero gran dificultad para escribirla hasta que la termina, se transforma en un éxito extraordinario. Y cuando uno va atrás... agrego un detalle más que tiene que ver con lo de la identidad. Él dice, primero la escribí cuando era muy joven y yo tenía la sensación de que yo no tenía ni la experiencia ni la fuerza como para poder escribir eso. No me gustaba lo que había hecho. Hice una segunda versión. No me gustaba. Era la versión que se parecía a la de los autores que a mí me gustaban. Y él dice que estaba muy angustiado con la sensación de haber invertido mucho tiempo en escribir una novela que no servía para nada, que a él no le gustaba. Y se va a laburar a México, se va a trabajar para la agencia, no me acuerdo cómo se llamaba, la agencia noticiosa, la primera agencia noticiosa que instaló Cuba en Latinoamérica. Me acuerdo, trabajaba Rodolfo Walsh también ahí. Prensa Latina. Se va a Prensa Latina a laburar, le empieza a ir bien, empieza a cobrar un sueldo. Está con su mujer y sus hijos y un día decide irse de vacaciones, tenían un carrito, un cochecito y decide irse de vacaciones. Y por la ruta, camino hacia el lugar de vacaciones, él dice que en el hipnotismo de la cinta asfáltica, él de pronto tuvo como una especie de iluminación. Él se dio cuenta por qué esa novela no lo conformaba. Él dice, porque en realidad estaba escrita por otro, estaba escrita en el modelo de los autores que a mí me gustan, pero en realidad el mundo de lo que yo había escrito no era el mundo de los autores que me gustaban. Y sentí, tengo que volver a casa y reescribirla en el tono de las historias que me contaba mi abuela. La historia luego se pone medio romántica, parece que es verdad. Él dice que ahí en la mitad del camino, a mitad de camino hacia Acapulco, le dice a su familia esto y su familia le dice, bueno, volvemos, vendemos el carro y con la plata del carro y lo que nos ahorramos de las vacaciones te sentás a escribir. Tenían una confianza ciega. Es muy gracioso porque cuenta la historia de que la mujer pedía fiado en una carnicería a cuenta de la novela que iba a escribir el marido y que iba a ser un gran éxito. Vuelven con esa guita, él dice que le da toda la plata a su mujer, pero que él le dice, en 6 meses la termino. Dice, hice un mal cálculo, me llevó 1 año. Nunca supe muy bien de qué vivimos los otros 6 meses, dice. Cuento esto porque tomo probablemente lo que para nosotros los latinoamericanos es obra de arte emblemática contemporánea, ¿no? Esa que resuena en todo el mundo y que cuando uno en realidad tiene que encontrarle el origen, lo que encuentra es, tanto en la semilla, que es la imagen generadora esta de el nieto y el abuelo haciéndole conocer el hielo al nieto, como en lo otro, en el tono de las historias que le contaba su abuela, se resuelve algo sobre lo cual luego la crítica ha publicado libros y libros y libros y libros tratando de crear la teoría del realismo mágico latinoamericano nacido en el tono de los cuentos que le cuenta una abuela a un nieto. Cuento esto porque me parece que este es un poco el eje de lo que yo voy a intentar mostrar en mi propia experiencia. Digo, cómo en realidad es el descubrimiento de la identidad lo que a los creadores nos da autonomía. Hace muchos años,
vi un video que me conmovió mucho. Yo como siempre, bueno, hablábamos recién de esto de la inteligencia narrativa, y entonces como a veces una historia, aunque diga otra cosa que lo que a vos te pasa, resuena por analogía. Era un documental sobre unos ceramistas, no ceramistas, sino alfareros, que hacían una alfarería, ya no recuerdo en qué lugar de la Argentina, donde la forma de los cacharros tomaba la forma de los cacharros que hacían las tribus originarias en ese lugar. Pero lo interesante era que para hacerlo utilizaban el barro, ¿cómo se llama en alfarería el barro? La arcilla, esa es una palabra que no me sale nunca, la arcilla. Tomaban la arcilla del costado de un río, en el mismo lugar donde los pueblos originarios tomaban esa arcilla. Y entonces la cámara los seguía en ese proceso en el cual se metían en el agua, primero se metían en el agua, chapoteaban, metían unas bolsas y empezaban a cargar con pala agua con arcilla. Luego entre varios levantaban la bolsa y la dejaban escurrir, caía todo el agua y quedaba la arcilla ahí. Arrastraban esa bolsa que pesaba media tonelada, la arrastraban hasta el costado del rancho donde tenían el horno, la tiraban a la sombra, la tapaban con unos cueros y la dejaban estacionar un año. ¿Por qué? Él explicaba, cuando sacás esa arcilla viene con mucha materia orgánica, pastito podrido, y si eso vos lo amasás y lo metés en el horno, como eso es orgánico, se incendia, explota y te quedaría muy frágil el cacharro. Entonces, hay que dejarlo estacionar para que desaparezca buena parte de la materia orgánica, no toda, dice él, porque lo poco que queda de materia orgánica va a producir los poros clásicos de este cacharro, los necesarios de este cacharro. Y entonces, claro, le empiezan a preguntar, pero bueno, ¿por qué usar, en este momento, como puedes ir a cualquier lugar y comprar una bolsa de arcilla? ¿Por qué? Si lo importante es la forma, no usar una arcilla comprada. Ellos decían, se pierde de vista la esencia de la alfarería. Dice, la alfarería como fenómeno original, dice, y esto es lo que a mí me pegó, es poesía de territorio. La tierra transformada en poesía, la tierra transformada en forma, la tierra transformada en algo útil. Por lo tanto, nosotros hacemos poesía con nuestra tierra, no con la tierra de al lado. Si yo hago poesía con mi tierra, cada poro será parte de la materia orgánica que me rodea. Esto, que uno podría pensarlo como capital simbólico, va mucho más allá cuando uno piensa en la identidad de los pueblos. Cuando uno siente verdaderamente el valor está en trabajar con el barro propio. Yo digo, a mí me pegó, me conmovió, pero también se me volvió una especie de utensilio de gran utilidad el día que descubrí que en realidad ese era el tip, que ese era el secreto, que ahí estaba verdaderamente el mecanismo. Que si uno descubría el costado del río, en el cual uno ya había chapoteado mucho de chico, había andado, y descubría que en ese costado del río podía sacar su barro, era interminable todo lo que se podía escribir. Descubrirlo para mí fue un acto conmovedor, sobre todo porque me sacó de un apuro. Yo empecé escribiendo en una época muy convulsionada, en los 70, donde era muy difícil escribir. Yo empecé escribiendo narrativa y muy rápido pasé a teatro. Siempre digo, empecé a escribir narrativa y tenía la sensación de angustia, de la sensación angustiante de la soledad, y cuando conocí el teatro me di cuenta que en realidad, si seguía ahí, siempre toda la vida iba a estar acompañado. No había manera de estar solo en el teatro, casi al revés. Hay momentos que puteás porque no podés estar solo. El teatro es un hecho social, amoroso, compartido siempre. Empecé a escribir teatro, pero claro, en los 70 yo escribía el teatro predominante, un teatro. Yo había estudiado con mi maestro brasilero, Augusto Boal,
creador de teorías de teatro político, seguidor de Bertolt Brecht. Cuando empecé a escribir, en realidad lo que hice es empezar a escribir a la manera de. De hecho, ese cuento con el que gané a los 20 años mi primer concurso, todo el argumento era mío, pero el tono era de Abelardo Castillo. Yo había leído unos cuentos de Abelardo Castillo que me habían conmovido mucho. Cuando me puse a escribir, en realidad lo que apareció es como una especie de encarnación de Abelardo Castillo con mis imágenes y con mis ideas. Escribí ese teatro, escribí un teatro periodístico, un teatro político, y un teatro, la mediación que la política hace en el imaginario es muy complicada, porque en realidad te obliga a ponerte muy cuadrado. Hay algo donde no podés volar, porque en realidad todo lo que haces es tesis, todo lo que haces viene a defender algo y a decir algo. Yo trabajé durante años en esa modalidad y me iba bien, pero tenía la sensación de estar atrapado en un mecanismo que no me dejaba salir. Claro, cuando llegó el 76, además, ¿qué carajo hacía yo con eso? En el 78 di con mi maestro querido, amado, hace menos de una semana estuve en un homenaje a él, Ricardo Monti. Y Ricardo fue quien se encargó muy rápidamente, casi te diría, en las primeras reuniones en las que nos juntamos, se encargó de desbaratar aquel mundo, el mundo de las ideas, y me dijo, me convenció muy rápidamente, de lo que se trataba era de encontrar el mundo de las imágenes. Las obras las tenés adentro. Las obras no son construcciones retóricas que vas a hacer para defender una idea. La idea nunca está delante de la obra. La obra piensa. Vos escribí que escribiendo estás pensando. Lo que necesitas son imágenes para imaginar y no ideas para pensar. Al principio me parecía extravagante, al principio me parecía raro, hasta que muy rápido trabajando en sus talleres empecé a descubrir esto. A partir de ahí se abrió un mundo extraordinario. Y en realidad empecé a trabajar con algo que me conmovía, muy curioso, con algo que me conmovía mucho, que eran fragmentos de mi infancia. Yo me crié en San Andrés, Gran Buenos Aires, frente a un club el 3 de febrero, y empezaron a aparecer imágenes de mi infancia y empecé a sentir un poco a la 100 años de soledad, digamos, ¿no? Empecé a sentir que aparecían imágenes que se constituían muy rápidamente en proyectos de obra, que eran el barro que estaba necesitando. Y que en realidad, más rápido todavía, descubrí que tenía que trabajar a toda velocidad porque eran interminables. Era una cantera y poco tiempo después lo que descubrí también es que había que ponerle punto final porque si no me iba a pasar toda la vida escribiendo sobre San Andrés. Escribí 4 obras, de hecho hay una publicación de Editorial Interzona que se llama Rectángulo de San Andrés, donde hay 4 obras, las 4 obras que yo escribí de corrido a partir de este acto de revelación, a partir de esta sensación de lo que está dentro tuyo, lo que recordás, las imágenes que te conmueven, algunas contienen esa historia. Descubrí el valor mítico de las imágenes infantiles, el valor mítico de las imágenes de la identidad. Hay una frase por ahí que a mí me gusta mucho que dice, toda la vida se la conoce en la infancia. Digo, perdón, no a la vida, el mundo. Al mundo se lo conoce en la infancia. Todo el resto es recordarlo. Y es muy poderosa esa imagen porque es cierto al mundo uno lo conoce en la infancia. Luego uno lo recuerda al mundo y lo vuelve a pasar y lo resignifica, pero algo de lo que conociste en el origen no lo cambiás nunca. Miren, tengo un ejemplo, lo escribí para una revista hace un tiempo, por eso lo puedo volver a repetir. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Lo velamos, como se hacía en aquella época, lo velamos en mi casa. Mi casa no era una casa, era un departamento
de planta baja, de eso, pasillo al fondo, vivíamos en el último departamentito de 3 ambientes, chiquito, pero pusimos allí, lo velamos, era verano, hacía un calor tremendo. En la noche el departamento estaba agobiante y en un momento mi madre me pidió salir a la vereda. Entonces yo salí con mi mamá a la vereda y nos encontramos con un panorama muy perturbador y era la cantidad de coronas que había en la vereda. Y entonces mi madre me dijo, fíjate lo querido que era tu padre, fíjate, Mauri, lo querido era, fíjate, me dice, toda la calle y las Malvinas, no se llamaba en ese momento Santos Lugares, se llamaba Islas Malvinas, después se llamó Islas Malvinas, toda la calle Santos Lugares, desde 3 de febrero hasta, ya no me acuerdo cómo se llama, la de la esquina, llena de flores. Mauri, fíjate, han hecho un jardín nocturno del amor que le tenían a tu padre. Jardín nocturno, el amor, el mandato materno, que es hacete cargo y sé igual que tu papá. A ver cómo te portás después de esto, porque en realidad la construcción es así. Y yo, durante tiempo, viví con cierta angustia la sensación de no poder ser igual que mi papá. ¿Sí? No puedo ser como mi papá. Yo tengo más quilombo en la vida, no sé cómo hacía él. Yo tengo más despelotes en la vida, estoy enamorado de una piba que no me da bola, y la que me da bola me quiere llevar a vivir a Estados Unidos, y yo no sé si voy a ir. No puedo ser bueno como mi papá, no, me voy a tener que ir de casa y la voy a plantar a mi mamá en el medio del luto, pensaba. Ese fenómeno construyó, eso es una imagen que construye un sentido. La imagen es, tu padre fue el hombre más querido de todo el barrio, esta es la imagen que lo ilustra y vos tenés que honrar esta imagen, por lo tanto, vos tenés que dedicar toda tu vida a ser igual que tu papá para que el día que te muera llenen toda la vereda de tu casa con flores. Pasó un tiempo y un día que andaba, yo vendía electrodos, en una época vendía electrodos de soldadura eléctrica, y un día andaba por ahí cerca del barrio, andaba medio angustiado con la sensación de, me puse a vender electrodos, habían nacido mis hijos, no estaba escribiendo. Digo, me voy a caminar por el barrio. Viste que volver al barrio después de muchos años tiene algo medio revelador. Entonces dije, tenía un Citroën, dejé el Citroën ahí, me fui a caminar por la calle, que ahora sí ya se llamaba Islas Malvinas. Me fui a caminar por ahí, por San Andrés, y pasé por enfrente de mi casa caminando. Y cuando pasé me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta fundamentalmente de 2 cosas. La primera cosa que me di cuenta es que la cuadra completa no podía estar llena de flores. No, porque había los 2 lotes de la esquina, taller de chapa y pintura con todos los coches en la puerta, es imposible, porque además laburaban en la calle, se laburaba en la vereda. No, los 2 primeros no podían ser. Después venían 2 casas donde sí se podía. Después venía un baldío. ¿Dónde vas a apoyar? Si es baldío no tenés dónde apoyar. Ahí tampoco podíamos estar. Después venían 2 casas más que me hacer. Venía mi casa. Después venía la casa de un loco que mi mamá le decía el turulo, que en esa casa tampoco le podían poner porque el tipo las tiraba. Estaba totalmente loco, no le vas a poner flores ahí. Y lo primero que descubrí entonces es que no estaba la cuadra completa de flores. Había bastantes flores, pero bastantes flores no es el jardín nocturno que me dijo mi mamá. Lo que me dijo mi mamá era el mito. Era la construcción mítica de cómo leer a alguien y cómo transmitirle a un chico en vías de descarriarse, que es lo que veía mi mamá, la hipótesis de portate igual que tu papá. Pero descubrí otra cosa más patética y más grotesca. Y es que al lado de mi casa, local de por medio, estaba La Diosma, que era la única florería del barrio. En todo San Andrés había una florería que era La Diosma. Si vos querías otra florería, tenías que ir al cementerio de San Martín
o a Malaber, donde había otra. Por lo tanto, las flores se debían a un fenómeno capitalista. El florista las ofrecía. Pasaban los vecinos y decían, ¿qué pasó? ¿Se murió don David? Sí. ¿Le anoto una coronita? El florista, que se llamaba Alfredo Dussac, debe haber hecho un gran enero vendiendo las flores. Claro, imagínate, sí, mi papá era querido, pero además, tener la posibilidad de que te anoto con una. Hubo muchas más de las que hubiese habido si no hubiese habido florería. Yo cuento esto porque adentro mío, de todos modos, es inseparable el jardín nocturno. La construcción del mito es una construcción. Nosotros decimos es la parábola. La parábola es el recorrido que hace una piedra cuando la tirás. Tirás una piedra, este recorrido así es la parábola. Toda narración, todo relato es eso. En realidad es una parábola. Es una parábola que hace un recorrido y termina en algún lugar. Esto de un hombre que se ganó el amor de su barrio y cuando murió le hicieron un jardín nocturno. Eso es una parábola. Ahora, un hombre que se ganó el respeto de su barrio y cuando murió tuvo la suerte de que tenía al lado una florería y un señor que quería vender flores. Y le compraron unas cuantas. No tiene ningún valor mítico. La identidad trabaja recuperando esos fragmentos míticos. Cuando yo lo descubrí, escribí estas obras y ese fue, en realidad, el descubrimiento de que no hacía falta más que eso, más que el barro, y que a la vez buscar en el barro, cuanto más barroso, más oscuro, más pegajoso y más maloliente, paradójicamente, era más rendidor. Que no se trataba de decir, me voy acá porque acá voy a conseguir una arcilla que ya sale limpia. No. La arcilla tenía que salir con toda la materia orgánica y taparla. En el documental este decía que la tapaban con cuero porque necesitaban que respire. Si la tapaban con una lona o con plástico, no respiraba. Por lo tanto dicen, no, hay que taparlo con algo que respire. Bueno, yo me he pasado la vida sacando barro, poniéndolo en el costado de mi estudio, tirándole unos cueros arriba y con la sensación de, a la hora de escribir, jamás me ha faltado que escribir porque tengo una pila de barro interminable. Descubrirlo fue también la posibilidad de transmitírselo a mis alumnos. Poder transmitirle esto, si encontrás que, una vez que encontrás dónde buscarlo, en realidad tenés el gran mecanismo de transformación. Y aunque sea maloliente, miren, de lo que se trata siempre es de hacer. El arte es la esencia de una sustancia. La palabra esencia es el ser en su mínima expresión, ¿no? Digo, una esencia de limón, por ejemplo. Ahora, estuve trabajando en Quito, en Ecuador, y una alumna me regaló un frasquito de esencia de limón y me dijo, lo hacemos en la finca de mi pueblo y aquí adentro hay 300 limones. 300 se hace con la cáscara de 300 limones. Y a mí me conmueve, tanto es así que lo abro y trato de que no se evapore porque me importa más el valor mítico de este fenómeno de la esencia, transformar 300 limones en algo. El arte es eso. El arte transforma 300 limones en un perfume que te puede alegrar una mañana, por ejemplo. Fíjense, en perfumería funciona mucho eso. Si ustedes van a cualquier free shop y revisan entre los perfumes, van a descubrir, por ejemplo, que un perfume, una esencia que es base de perfume, que está muy de moda, es el musk. Y hay perfumes carísimos, de esos que uno siempre quiere llevar de regalo y pregunta si no viene en frasquito más chico. A mí me pasa siempre. Veo un perfume y me entusiasmo hasta que me dicen cuánto vale. Van a ver, por ejemplo, que muchos tienen musk. El musk, dicen, no, mira, es una esencia que viene de Asia y es una esencia carísima
y es muy poderosa. Algunos hablan del poder afrodisíaco del musk. Dicen que el musk, si lo lees, genera, no sé, endorfina, no sé. Feromonas, efectivamente. Genera feromona, y la feromona genera un olor en el cuerpo que atrae al sexo opuesto, porque es la hormona del celo, y debe tener algo en serio, porque en realidad el musk, en realidad es la esencia de una glándula de un animal llamado rata almizclera. De hecho, el musk es almizcle, que es un perfume mucho más conocido, al que ahora le han cambiado el nombre porque era un perfume de viejos, el almizcle. Entonces, nada, siempre tiene almizcle, nada, déjame joder, esa como... Huele a viejo el almizcle. Yo huelo a viejo porque uso unos jabones que llaman heno de Pravia, que se fabrica. He encontrado publicidades de los años 30 del heno de Pravia y ya no lo consigo, pero tengo 2 farmacias que todavía y me voy a buscar el heno de Pravia. Si yo me baño y no tengo olor a heno de Pravia, estoy sucio. Yo estoy sucio. Pero yo me imagino que por ahí alguien me huele y tiene olor a viejo, ¿no? Heno de Pravia. Bueno, pasaba lo mismo con el almizcle. El almizcle tiene olor a viejo, entonces le pusieron musk. Pero no deja de ser la esencia de una glándula, de un órgano, de una rata. Si yo digo, nadie podría frotarse una rata abierta al medio, atrás de las orejas, para generar feromona. Y sin embargo, la sustancia es medio repugnante y sin embargo la esencia es extraordinaria. Apliquen esto al arte y van a tener un camino para entender algunas cosas. ¿Por qué el arte a veces toma lo siniestro, toma lo horroroso, toma lo triste, toma lo trágico, toma lo repulsivo y sin embargo construye algo de una belleza singular? Porque consigue el fenómeno de hacer esencia de la sustancia. Lo que no nos aleja, volviendo al tema de esta charla, lo que no nos aleja de la necesidad de meter los pies en el barro, porque sustancia justamente es eso. Voy apurando porque, como decía Daniel, yo soy colgado y... pero tranquilo, Daniel, que no... Antes de las 10 de la noche la gente se va a ir a comer. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, es decir, sobre mis obras, ¿no? A mí me pasa una cosa curiosa, porque a mí, bueno, nos pasa a los artistas. Las obras cobran a veces un prestigio que está muy por sobre encima de su origen, o un prestigio que está muy por sobre encima de la rata almizclera. Pero uno a veces no puede decir, ¡ay, qué rico perfume! Sí, es rata almizclera, listo, te cagué la vida. A mí me ha pasado, por ejemplo, el fenómeno de la identidad, ¿no? Estrené hace algo así como 10 años mi obra Terrenal. 9 años de temporada. Un gran éxito, una gran resonancia, pero sobre todo mucho público que se repetía, mucha gente que venía a verla de nuevo, mucha gente que la veía 2 veces, 3 veces, 5 veces. La obra tiene es esencia de un mito, que es el mito de Caín y Abel, en una hipótesis que yo descubrí leyendo un libro de mitos hebreos, de Caín y Abel como el mito del enfrentamiento entre los 2 grandes modelos políticos del mundo. El acumulador, el que acumula y el que no acumula, el sedentario y el nómade, las tribus nómades de la tribu sedentaria. Los nómades
andan por el mundo con unos, no sé, tienen unas ovejitas, andan con el mundo, por el mundo con las ovejitas, no cargan nada, porque como se van cambiando de lugar todos los meses, no pueden cargar nada, porque cargar cosas es una pesadez. A donde llegan, su trabajo es cuidar las ovejas, por eso la iconografía de los nómades siempre es, por ejemplo, vas a encontrar muchos cuadros, un tipo tirado a la sombra de un arbolito con una pajita en la boca, así, ese es el pastor, ese es el nómade. Y por supuesto, siempre tostado, porque como para que las ovejas coman pasto, tiene que ir buscando lo cálido. Por lo tanto, siempre va a estar al sol. Por el otro lado, el sedentario, el que se queda, el que acumula, el que cuando cosecha se da cuenta que cosechó mucho más de lo que necesitaba, pero ¿qué va a hacer con eso? Lo guarda. Pero como lo guarda y tiene miedo de que se lo afanen, no se mueve de ahí. Caín y Abel son dos arquetipos que responden a dos modelos que son nada más y nada menos que los modelos constructores de la política en el mundo. Hay una política de sedentarios y una política de nómades. Hay una política del que no acumula y piensa que lo que entra debe ser gastado porque el acto de felicidad de pasarle las calorías al cuerpo vale la pena, y está el que no, el que piensa, aunque me muera tapado de plazo fijo, voy a morir atrapado entre mis plazos fijos. Y me voy a morir, no sé qué mierda voy a hacer con esa plata, pero la tengo que guardar por cualquier cosa. Los dos grandes modelos. Bien, a mí cuando yo estrené esta obra, lo que sucedió es que como tomaba Caín y Abel, las iglesias que toman a la Biblia como base se interesaron mucho. Y a partir del estreno no hubo año en el que no haya tenido que ir a un seminario donde se formaban curas o a una escuela en la que se formaban rabinos o a una sinagoga en la que he ido, por ejemplo, a una sinagoga muy interesante en la que una rabina, una de las pocas rabinas que hay en América, me hizo una entrevista sobre esto. Es decir, las religiones estaban interesadas en cómo había tomado yo el mito de Caín y Abel y cómo ese mito decía algo que ahora hacía que la gente iba a ver el mito de Caín. Che, Cartoon escribió un pasaje bíblico y la gente va, pará, toma nota, porque a nosotros nos está costando mucho que venga la gente. Mirá que los domingos toco la campana, les quemo la cabeza con la campana. No vienen. Y a la sinagoga sí, vienen en las fiestas, pero pará, no hay que venir solamente en las fiestas. Y entonces, claro, me preguntaban un poco, bueno, esto, y vos cómo tomaste esto. Y yo siempre esquivaba el contar el origen porque era hablar de la rata albizclera. Lo cuento acá porque, como les dije, buena parte del atractivo de esta charla es contar indignidades. La verdad, Terrenal nació así. Yo tenía mis dos hijos chicos, mis dos hijos tenían 10 años, mis hijos se llevan un año de diferencia. Si ustedes han tenido un hermano un año menor o un año mayor, sabrán de las palizas. Sabrán de las palizas. No es imposible que no se caguen a palos. Por épocas, digo, hay momentos que se aman apasionadamente y hay momentos donde se cagan a palos. Pero bueno, mis hijos tenían época de cagarse a palos. Llegaban los domingos, vivíamos en un departamento en Capital, se empezaba a poner bravo, sobre todo cuando empezaba el solcito. ¿Qué haces los domingos con los chicos? Vas a la plaza, a mí me quemaba la casa a la plaza, la cabeza a la plaza. Llévalo a ver teatro infantil. Yo no puedo porque me conocen. Después salgo y tengo que ir a dar la opinión, me están esperando para que... Me cagan la vida, no los puedo llevar tampoco. Entonces por ahí le decía a Mónica, mi mujer, llévalos vos. Ah, claro, ¿y vos qué vas a hacer el domingo? Bueno, y nos dábamos cuenta que el único donde la pasábamos bien, mi hermano, en realidad la familia de la esposa de mi hermano, de mi cuñada, tenía una quinta en Benavides. Y a veces íbamos los domingos y yo tenía la sensación de, che, esto es vida, esto es vida. Los chicos potrean, joden. Mis hijos aprendieron a andar en bicicleta solos.
¿Cómo puede ser eso? Un día vino mi hijo y dice, papá, sé andar, vení. Se subía a la bicicleta y andaba. Digo, caerme y yo aprendo solo. Si el fenómeno es poder caerte sin hacerte mierda. Entonces yo tenía la sensación yo le decía a Mónica, nosotros necesitamos un lugar así, nosotros necesitamos un lugar donde el domingo podamos nada. Yo le digo, mira, la felicidad es un quincho con pelo pincho, decía yo. No hay otra felicidad, que no me importa que sea grande, lo único que tiene que tener es unos arbolitos, porque si en el verano te queman la cabeza, el quincho, la parrilla, la bomba de agua para llenar la pelo pincho y a potrear. Pero claro, eso valía mucha guita, yo vendiendo electrodos no la juntaba nunca. Y un día, vendiendo electrodos y tratando de escribir teatro, que era peor, porque si vendés electrodos y además querés escribir teatro. Un día... Un domingo leemos en los clasificados del diario de un lote que se vendía en Benavides, ahí en los alrededores de la quinta esta a la que solíamos ir. Y entonces, digo, mirá, y lo dan a plazo, digo, se puede pagar a 6 años y las cuotas son accesibles, ¿por qué no lo vamos a ver? Porque después lo demás es fácil, el quincho, entonces, bueno, vamos. Además, era un plan. Nos subimos al coche, agarramos la Panamericana, los pibes empezaron a pelear en el asiento de atrás. Esas clásicas cosas vergonzosas que uno hace con los hijos, por ejemplo, parar el coche y decir, nos volvemos. Nos volvemos. Está claro que en esta familia no hay posibilidad de vivir felices. Un domingo, nos volvemos. Y los pibes te miran y me dicen, boludo, me lo dijiste 14 veces. Yo sé que no nos vamos a volver. Entonces... hice el truquito un par de veces, dije que nos volvíamos, se siguieron peleando. Llegamos a Benavides, nos bajamos, miramos el lote y era divino. Era chiquito, era muy chiquito. Era un lote de 400 metros, 400 metros cuadrados para poner para quinta, digamos que no daba. Pero yo empecé y dije, pero pará, mirá, en este árbol, acá hacemos el quincho, acá, bla, bla, bla. Los chicos empezaron a decir, sí, papá, sí, vamos, papá, compralo. Nos empezó a agarrar como una especie, la alegría del futuro burgués. Nosotros también podemos ser clase media feliz. La clase media también puede comer asado. Íbamos saliendo y se me acerca un vecino de la casa de al lado y me dice, ¿cómo le va, amigo? ¿Qué dice? ¿Anda con ganas de comprar? Sí, le digo, nos encantó el lote. Sí, dice, lo mismo, y mire que está muy en precio, está muy bien este lote, ¿eh? Sí. Bueno, si se vienen a vivir para acá, vamos a ser vecinos. Le digo, no es para vivir, le digo, es para venir los fines de semana. Silencio. Digo, ¿por qué? Porque... Y miren, yo no se lo recomiendo. Mire, nosotros acá en mi casa somos 5 viviendo. Siempre hay alguien en mi casa. Ya nos robaron 3 veces el motobombeador. La bomba, me roban 3 veces la bomba. No, usted cualquier cosa que ponga acá se la roba. No. Si se van a venir a vivir y son 4 y siempre va a haber alguno, igual algo le van a robar. Pero... Salimos con la sensación de nunca vamos a ser felices, ¿viste? Nunca la Argentina me va a dar una alegría, mija. Y no sabíamos qué hacer, y ya estábamos ahí, y me acordé que ahí cerca había unas tosqueras. Las tosqueras son las empresas que sacan tosca para los caminos, sacan del campo, sacan, y como en una época no había control, llegaban a la napa. Cuando llegaban a la napa, eso se inundaba, y ese agujero quedaba hecho un lago, de golpe se volvió una laguna. En Benavides, no sé si todavía estarán, había 3 que habían tirado alevines de pejerrey, y había pejerreyes en las tosqueras. Y vos podías ir a pescar, era una lagunita chica donde pescabas. Te cobraban, te alquilaban la caña, te cobraban por cuidarte del coche. Le digo, bueno, vamos a las tosqueras, nos vamos. Mis hijos se seguían cagando a palo, nosotros ya estábamos deprimidos. Mis hijos me decían, no la vamos a comprar, no la vamos a comprar. Nos bajamos, dejamos el coche, era todo muy trucho.
para que vos estaciones el coche, había un chabón que había cortado el alambrado. Y después cuando vos te ibas, lo arreglaban de nuevo. Entramos, dejamos el coche ahí, empezamos a caminar y veo un tipo que tenía un cartel de chapa canalada que decía Lombrí. Bueno, vamos a comprar Lombrí, pues yo sabía que la caña te la alquilaban, pero hay que comprar la carnada. Lombrí. Muchacho, morocho, medio lampiño, me vende una bolsita de lombrices. Seguimos caminando. 50, había que caminar como 300 metros para llegar a la laguna. 50 metros más allá, otro tipo que vendía un cartel, igual al del otro, que vendía isoca. La isoca es un bicho que se usa también para encarnar, para pescar pejerreyes. Bueno, vamos a comprar una bolsita de isoca. Le voy a comprar un tipo medio lampiño, también morochito. Y yo... A ver, cuento esto para que vean, acá uno empieza a entender la rata almizclera. Porque mientras mi mujer sufría con la sensación de por qué no habré conseguido un muchacho que se dedique a otra cosa, mientras mis hijos se peleaban con tal de no pensar que nunca se iban a poder meter en una pelo pincho, mi cabeza degenerada, en el sentido más literal de la palabra, fuera de toda genética, construía un raro relato, que era así. Estos tipos son muy parecidos y el cartel es muy parecido. Son hermanos. Ahora, si son hermanos, quiere decir que las lombrices y las isocas las sacan del mismo terreno. ¿Por qué lo venden por separado? Digo, ¿por qué no pueden ser socios? Ponen un cartel que diga isoca y lombrí, se turnan, cuando uno vende, el otro se queda a la sombrita tomando una cervecita, viceversa, colaboran. Y mi cabeza dijo, no pueden porque viven cagándose a palos. Y heredaron un terrenito de mierda de 400 metros en Benavides que nunca pudieron vender porque debía más de impuesto que lo que valía el lote. Se fueron a vivir ahí, pero como se llevan mal, dividieron el lote al medio. Uno está de un lado y saca isocas y otro está del otro lado y saca lombrices. Bueno. Con esa imagen patética, yo escribí una obra que me dio prestigio durante 10 años y sobre la que se escribieron, que digo yo, cada tanto, viste, me invitaban a congresos internacionales donde estaban las ponencias de la gente que hablaba del imaginario de Terrenal. Vuelvo a contar esto para volver al mismo eje. El eje, una vez más, es cuando uno descubre dónde está el barro, la sustancia se vuelve esencia. Para cerrar, digo, cuento... Así como el escritor trabaja buscando en su esencia, hay algo que a veces se pierde de vista y que es que el actor hace exactamente lo mismo. Vivimos en un equívoco, vivimos en un malentendido. Vengo justamente esta semana por distintas cosas, vengo dando charlas. Ayer di una charla en Sagay para actores, que es una sociedad de gestión de derechos de intérprete, y hace una semana di una en un club de actuación, y siempre hablando de lo mismo, a veces se cree que el actor, ¿qué es el actor? Bueno, en principio el actor es, así como el que escribe pone en práctica una inteligencia narrativa, que es una inteligencia friki, rara, es un fenómeno, el actor es también un fenómeno, un viejo fenómeno, que nunca se entendió qué es lo que hacía, por eso le tenían tanta sospecha. De los actores, hasta hace 150 años, nadie quería tenerlo cerca. Nosotros hablamos a veces de manera medio romántica sobre el concepto de, los viejos actores, los actores de la legua, qué hermosura, los actores de la legua se les decía porque iban en sus carretas recorriendo leguas y leguas por los pueblos. No, debo darte una mala noticia. No era
por eso que le llamaban de la legua. Los actores, los comediantes de la legua, actores de la legua, se los llamaba así porque había una ley en España que les prohibía acampar a menos de 1 legua del pueblo, porque eran peligrosos, porque nunca se sabía qué hacer con ellos, porque la iglesia pensaba que estaban en tratos con el demonio, pues si no, no podían hacer eso que hacían. ¿Cómo hace si se transforma en otro? Si se transforma en otro, ahí está el maldito. O tienen hambre, cuida a las gallinas. O cuiden a las chicas porque son peligrosos los actores. O no le fíes a los actores, por ejemplo, en los pueblos, cuando los dejaron entrar, las pensiones le pedían que paguen por adelantado. Yo digo todo esto porque el trabajo del actor es un trabajo medio incomprensible. El actor tiene un fenómeno que se llama inteligencia mimética. Tiene una capacidad que seguramente vos la viste, no necesariamente viendo en los actores que conocés, lo viste en tus compañeros de colegio. Siempre al salir al recreo había uno que era capaz de imitar a los profesores. Y vos decías, ¿cómo hace? ¿Cómo? No puede ser. ¿Cómo hace? Entender esto es entender también que cuando hablamos de identidad, digo, el actor, que se me dice, no, pero el actor trabaja con otras identidades. No, trabaja con otras identidades justamente porque puede crear esa presencia de ausencia, pero en realidad esas identidades son parte de lo que ha vivido, por lo tanto, es lo que ha hecho. Y ahora sí, cuento esta pequeña parábola que sigue y abrimos a pregunta. Hace algo así como 18 años atrás, dirijo mi obra El Niño Argentino. Tengo que armar elenco para el Teatro San Martín. Me pongo a buscar actores, me pongo a buscar, y yo decía, era una obra rara, en verso, medio escatológica, muy política. No era fácil encontrar los actores que pudieran hacerla. El protagonista era el niño argentino, era un chico de la aristocracia argentina en viaje a Europa, lo llevaban para liberarlo de posibles venganzas por algunos desmanes sexuales que había hecho en familias amigas de su familia. Bueno, tengo que conseguir a este tipo, tengo que conseguir a este aristócrata. Veía actores, no encontraba nada. Una alumna me dice, mira Mauricio, mi novio está haciendo un espectáculo. Yo tengo el video, hablamos de época de VHS, ¿no? Me dice, yo si querés te traigo el VHS, está haciendo un espectáculo, son todos actores desconocidos, pero él yo creo que te puede gustar. Y me trae el VHS. Lo veo mirando al novio de esta chica, que es muy buen actor y lleno de recursos, estaba muy bien, pero no me daba la imagen. Pero al lado de él había un rubio de 1,80 m, con una voz extraordinaria, con un humor rarísimo, con una soltura corporal. Yo dije, pero este tipo, ¿de dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Y me cae la ficha. Era un actor que nunca había hecho nada, salvo una publicidad de televisión. ¿Se acuerdan de las publicidades del Llame Ya? Que sobre todo las hacían. Bueno, este actor hacía una publicidad de audífono. Lo único que hacía es, ni hablaba. Cada vez que aparecía nos reíamos porque era media patética la publicidad. Aparecía, alguien decía, ¿tienes problemas de audición? Y él hacía. Si tienes problemas de audición, has dado con lo que tú necesitas. El audífono no. Llame ya y conseguirás un descuento. Ese actor se llama Maica Migorena. Nunca había hecho nada, salvo ese espectáculo que yo de pedo encontré en un VHS para ver a otro actor. Y lo llamé para audicionar y me fascinó. Me pareció que era... ¿Cómo? Pero es un actor extraordinario, es un actor fuera de serie. El día que tuve que ir al Teatro San Martín a presentar el elenco, entonces me senté con los productores, el director de teatro, que iba a estar, y me dice, bueno, a ver, Mauricio,
quiénes son los actores que has elegido, con la idea de, pará, te doy la posibilidad de dirigir el San Martín, me vas a traer a 3 figuras. Digo, me dice, ¿quién es el protagonista? Maika Migorena. Silencio, 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 y el director lo mira a un productor, y el productor le dice, Kibe, es el muchacho de televisión que hace así. Bueno, me la pusieron difícil. Mauricio, ¿vos estás seguro? Estoy recontra seguro. Mirá, pero no sabés lo que es, tiene un talento extra. Mauricio, este muchacho que nunca hizo teatro va a debutar en el San Martín como protagonista. Confía. Bueno, empezamos los ensayos y cuando empezamos los ensayos me di cuenta que las cosas no eran tan fáciles como yo me imaginaba. ¿Por qué? Porque a Maika Migorena también le pesaba ir al Teatro San Martín. Él también pensaba, voy a debutar en el Teatro San Martín siendo un protagonista. Entonces la quería hacer bien. Todos sabemos lo mal que nos va cuando queremos hacer algo bien. No hay nada peor para hacer algo mal que querer hacerlo bien. Porque cuando lo querés hacer bien te cuidás, no fluís. Entonces, a Migorena actuaba todo, ponía una voz así y actuaba todo así. Yo le decía, te pido por favor, le digo, mira, hace una cosa, le decía yo, Mike, antes de entrar a la sala de ensayo, sacate a Alfredo Halcón y colgalo en el perchero. Digo, porque vos venís con Halcón y yo no, digo, no, esto, imagínate que es una obra cómica. No había manera. Terminábamos los ensayos deprimidos y nos íbamos a un bar que queda en la esquina de mi estudio, ahí en Corrientes y Scalabrini, una pizzería. Tomábamos una cerveza y a Migorena empezaba a hacer boludeces, de las cuales no podíamos parar de reír, pero reír a los gritos. Yo nunca había visto, y no he vuelto a ver, a alguien que tenga tantas habilidades extravagantes, una atrás de otra. Por ejemplo, tenía una extraordinaria que era, imitaba el llanto de un bebé de una manera, pero perfecta, no había manera de que vos no sientas... Y lo hacía de una manera que a mí jamás me salió. Lo probé 1000 veces, nunca me salió. Se bajaba la manga de la camisa, hacía una cosa así, lo hacía sobre la manga. Y de pronto aparecía un llanto. Entonces estábamos todos, morfábamos pizza y él cada tanto iba abajo. Toda la pizzería diciendo, ¿dónde está ese bebé? ¿Qué pasa? Hagan callar a ese bebé. Volvíamos al ensayo al otro día y yo le decía, Mike, te pido por favor, haceme el bebé en este... No, Mauricio, no, yo me muero de vergüenza. Dice, esas son las boludeces que yo hago con mis amigos cuando me tomo una cerveza, pero no voy a hacer eso. Yo intentaba explicarle esta teoría que le doy a ustedes de la identidad, pero no había manera. Pero esa es tu identidad. No, dice, esa es mi identidad de adolescente fracasado. ¿Sabés qué son esas? Esas son habilidades de ratero. Y yo digo, tenés razón, porque yo también fui muy ratero en el colegio. O sea, eso de ir a un bar y quedarte 4 horas esperando que llegue la hora para volver a tu casa. Y en las 4 horas, ¿qué haces? Aprendés boludeces. Aprendés cosas que no sirven para nada. Saberes de tiempo. Entonces yo le pedí a mi asistente, Gabriela Fernández, decía, Gaby, por favor, convencelo a Migorena de que me haga las boludeces estas en escena. Es extraordinario lo que hace. Y mira, no quiere. Cada vez que conseguía, decía, bueno, va, probalo. Si no, no va. Lo probaba y yo le decía, es extraordinario. Él dudaba y Gabriela, para reforzarle, decía, Mike, mira, vos ya viste, dice, la obra es rara, en verso, muy larga. Lo tuyo son boludeces que suman. Y él, con el argumento de son boludeces que suman, empezó a meter eso. Se los resumo. Ese año Maika Migorena ganó, que yo recuerdo, ganó los 5 premios que había. Ganó el ACE, el Teatro del Mundo, el María Guerrero, el Trinidad Guevara y en ese momento estaba el premio Clarín.
se ganó los 5 premios al mejor trabajo. Trabajando con, bueno, ese año lo contrataron para hacer en televisión un protagonista, Los Pels, que fue una serie, y Francis Ford Coppola lo contrató para hacer un personaje en esa película que vino a hacer acá, que se llamaba Tetro. Película que a mí me ha ganado algo muy extravagante. Si ustedes buscan Tetro en Google, verán que dice libro Francis Ford Coppola, Mauricio Cartún. Yo tengo una película firmada con Francis Ford Coppola. ¿Por qué? Porque como le gustaba lo que hacía Mike Amigorena en el teatro, me llamó y me dijo, yo quiero que él haga en la película una escena en verso, y me hizo escribir una escena de la película. Bien. Gracias a eso, por supuesto, lo perdimos y no pudimos seguir. La obra era un éxito extraordinario, pero Amigorena saltó. En las últimas funciones que hicimos, vino una curadora de un festival mexicano a verlo. Lo vio. Yo creo que le gustó mucho la obra. Creo también que le gustó mucho Mike Amigorena. La verdad, además Mike Amigorena parecía desnudo. Era otra de las boludeces que suman. Yo le decía, sí, literalmente, en el medio del último monólogo que se estiraba y se estiraba y se estiraba, en un momento le dije, Mike, te lo voy a cortar ese monólogo porque es muy largo. Y me dijo, estaba todavía de moda lo de Maradona, me dijo, me cortás las piernas. Me cortás las piernas, si vas a decir, me cortás las piernas. Yo le digo, bueno, pero hay algo que lo tiene que sostener, tiene que haber una sorpresa, me dijo, te lo hago en bola. Compro. La última escena, Mike Amigorena la hacía desnudo. Se metía en una... Yo tengo una imagen apocalíptica, que es unas funciones que hicimos en el Solís de Montevideo. El Solís de Montevideo es parecido al Cervantes de Buenos Aires, enorme teatro. Y hicimos 6 funciones. En la tercera función, todos descubrieron que desde una parte de arriba de los palcos, cuando él entraba desnudo en la bañadera, tenía como una escena de 5 minutos en bola, desde allá arriba se veía. Cuarta, quinta y sexta función, de este lado no había nadie y de acá estaba lleno. Lo juro. Arriba, como era barato, es donde iban los alumnos de la EMAD. En Montevideo está igual que en Buenos Aires la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Y los alumnos se corrieron la bola enseguida. Si los querés ver desnudos, un chongazo hermoso. Bueno. Yo creo que la curadora esta mexicana salió un poco perturbada también con la bañadera, y cuando salió nos dijo, tranquilo Daniel que ya termino, y lo que cuento no va a ser tan escandaloso, no me van a echar de morón. Salimos y viene la curadora y me dice, mira, nosotros queremos comprar una función para nuestro festival en Ciudad de México, es en tal fecha, ¿ustedes pueden? Sí. Obviamente. Siempre, no sabés si podés, pero siempre tenés que decir que sí. Sí, claro. Bueno, lo que sí para mí es muy importante que la función venga acompañada de un seminario de tu actor protagonista sobre sus técnicas. ¿Se puede? Le digo, por supuesto, va a estar encantado. Va a estar encantado, digo, porque además nunca le han propuesto esto, no sabes cómo le va a gustar. Bajé y se lo conté y Mike empalideció. ¿Vos estás loco? ¿Cómo voy a...? Digo, Mike, mira, vos tenés que pensar esto. Lo que vos hacés no lo hace nadie. A mí la palabra más o menos se me da bien. Entonces, la hacemos juntos. Vos hacés las boludeces que suman y yo las explico, yo les doy teoría y nos vamos a México. Entonces sí, me dijo. Cierro con esto y es, hasta el día de hoy, cada vez que nos juntamos a comer asado con los elencos, ya sabemos, son como familia sustituta. Después se desarman las temporadas, pero cuando te volvés a ver, volvés a ser familia. Cada tanto nos juntamos a comer un asado y siempre el chiste es cómo hubiera sonado en Ciudad de México un seminario internacional de boludeces que suman. No lo pudimos hacer, finalmente no viajamos, creo que porque no le daban las fechas a él con... De hecho, y otra que nos perdimos,
Puenzo quería hacer la película, hasta escribió el libro. No la pudimos hacer porque se encimaba con los Pels. Yo tengo el libro escrito por Puenzo de la película. Sí, todo era a favor, pero se cortó. Bien. Cierro con esto y abro las preguntas que quieran hacer. Elegí esto como lo más rimbombante de todo, para entender, aún aquellas cosas que vos decís son boludeces de mi infancia, el artista sí las toma y sabe cómo promoverlas, las transforma en esencia. Es sustancia que se transforma en esencia. De lo que se trata es de saber poetizarlas. Primero hay que tenerlas, por supuesto. Vos tenés que tener el mito, tenés que tener esas habilidades, tenés que tener la inteligencia mimética o narrativa según o plástica si sos pintor. Tenés que tener esa capacidad. Luego de lo que se trata es de saber de dónde sacar el barro. Bueno, muchas gracias y abro preguntas. Muchas gracias. Un poco más de ansiedad que antes, pero de todos modos el teatro es un lugar de regularización del tiempo. El jardín es exactamente lo mismo. Trabajar con la tierra, en realidad, es tener... yo por ejemplo, yo vivo en un 7º piso de Villa Crespo, pero tengo un balcón terraza, tengo además un jardín en otra casa que tengo fuera de Buenos Aires. Finalmente pude tener el quincho y la pelota. Pero en mi casa, en el balcón terraza, por ejemplo, yo tengo 3 arbolitos de lima dulce, y tengo 3 grandes macetones con ají amarillo peruano. Yo, por ejemplo, hoy cocinamos en casa, yo preparé una entrañita a la plancheta y tiré sobre la plancheta un ají amarillo de la planta, y no es lo mismo. A ver. Vos decís, pero Cartón, ¿por qué no te vas? En Liniers está lleno de verdulería boliviana que te venden ají amarillo en cualquier momento del año. No es lo mismo. Hay algo donde entrar en contacto con los tiempos de la naturaleza, por ejemplo, saber en qué época puedo comer ají y en qué época no voy a comer ají, más allá de que después lo frizo, porque cuando hago... Pero, por ejemplo, esto de tener, o con la lima, yo preparo con las cáscaras de la lima, preparo un vodka con esencia que llevo siempre a mis elencos, lo conocen como el vodka cartón. Es un vodka de lima. Pues sí, pero vale la pena. Che, ¿cuánto? Dice, para tener 3 árboles de lima vos usás 2 metros cuadrados. ¿Vos sabés cuánto vale el metro cuadrado de construcción en Villa Crespo? ¿No es una locura que vos uses? No, porque para mí es extremadamente más feliz la cosecha de las limas y el poder hacer mi vodka casero y compartirlo con amigos que la hipótesis de no tenerlo. Si uno piensa en el jardín como metro cuadrado, no tendría nunca. Es imposible. Nadie diría, hacé una piecita si tenés la planta. ¿Por qué? Hay algo de ese contacto con la naturaleza que nos reorganiza en el tiempo, nos pone en contacto con el tiempo de la naturaleza y nos baja de la ansiedad. Nuestra vida en este momento virtual es de una generación de ansiedad espantosa. Fíjense, cuando nosotros empezamos a usar Internet hace 30 años, 30 será, más o menos. 30 años empezamos a usar Internet. Y nos comunicábamos, ¿se acuerdan? Nos comunicábamos por el teléfono, que estaba ese ruidito que también va desapareciendo. Te conectabas, una página tardaba 1 minuto en bajar y a mí me parecía que era una velocidad extraordinaria. En 1 minuto cambié de una página a la otra. En este momento tarda 3 segundos en cargar una pestaña y empezás a golpear el aparato. ¿Qué pasa que se cuelga esta porquería? ¿Qué pasa que se cuelga esta porquería? Esa ansiedad solamente se puede cubrir, se puede saciar en un acto imposible, que es, solamente podrías saciar la ansiedad de lo virtual si la pantalla te da las cosas antes que vos las pidas. El algoritmo hace el truco y te hace creer que efectivamente es así.
estás en un estado de ansiedad tan grande que hasta sos capaz de hacerle caso al algoritmo con la sensación de que inteligente me dio lo que estaba necesitando. No, te dio lo que sabe que vos querés comprar. Por eso viene con el link a Mercado Libre, Carlos. Ir a los tiempos de la naturaleza. Los tiempos de la naturaleza son también los tiempos del caminar. Hemos dejado de caminar porque tenemos todo cerca y porque la pantalla nos permite llegar sin necesidad de tener que movernos. Vos decís, ay, pero vos decís porque si no caminás, no gastás calorías. No, ya no tiene ni siquiera que ver con las calorías. Tiene que ver con otra cosa, y es el cuerpo se armoniza caminando. El caminar ha sido desde hace siglos una forma de armonización. Por ejemplo, la gente que hace gimnasia sabe lo del fenómeno, por ejemplo, del armonizarse, de cómo armonizarse físicamente. Caminar es una forma de armonización. El cerebro entra en una forma de pensamiento totalmente distinta a la que tenés cuando estás quieto. El teatro, caminar, las plantas, en realidad son las estrategias desesperadas a las que recurrimos en una época en las que nos han subido un avión, nos enseñaron a pilotearlo, pero no nos enseñaron a bajar. Tenemos combustible, pero no nos podemos dormir, tenemos que manejarlo siempre. Tenés que estar siempre manejando el telefonito. El día que no lo manejás, cagaste. El día que no manejás, salí a la calle, ay, me dejé el teléfono en casa. Pero pará, estoy arriba del colectivo. No importa, me vuelvo. No puedo salir sin el teléfono. Es decir, hay un lugar donde has perdido libertad. Estás en un estado de dependencia absoluta y es el teléfono el que maneja las cosas. Frente a eso, ¿qué hacemos? Nos desintoxicamos buscando los viejos remedios naturistas. Caminar, meter las manos en la tierra, consumir arte. Bien, mirá, cada creador arma sus yeites. En realidad cada creador arma sus escalones de acuerdo al alto de lo que le da el pantalón, ¿no? No hay una manera. O en todo caso, hay algunas cosas generales. Yo te puedo contar la mía, lo que no significa que yo la pueda institucionalizar, o no la puedo universalizar. En mi caso siempre el proceso tiene 3 o 4 pasos fundamentales. El primero es la fascinación por una imagen. Yo empiezo siempre a escribir fascinado por una imagen. Cuando digo fascinado, es una palabra rara, ¿no? Porque si fascinar, que siempre se dice el amor, ay, lo que fascina. No digo fascinar como la sensación de qué lindo, qué lindo. Sí, pero qué lindo. ¿Por qué es lindo? Porque yo creo que contiene una historia. ¿Qué historia? No sé, la tendría que escribir. Esa paradoja es la que a mí me impulsa siempre. Le contaba a Daniel que ahora empecé a borronear, por ejemplo, un cuento. Empecé a borronear un cuento. Todo partió en camarines con mis actores. Mis actores, yo trabajo todo con actores, como ellos dicen, entre los 4 sumamos 200 años arriba del escenario. Y entonces dicen, Cartoon, la próxima, ¿qué obra nos vas a escribir? Cartoon, me dicen. Yo no sé. Y entonces en un momento, no sé si fue Cutuli, alguna vez dice, tenés que escribir una obra que se llame 4 viejos de mierda. Y entonces, jodiendo en camarines, que es un lugar clásico de joder, entonces yo dije, ahí va. Digo, vamos a hacer una obra que se llame 4 viejos de mierda. Digo, son 4 viejos reaccionarios que quieren hacer una versión de Fuenteovejuna de derecha. Para los que no conocen, Fuenteovejuna es la historia de una venganza popular. Digo, un pueblo hace justicia con un comendador, con una autoridad que violó a una de las chicas del pueblo. Y acá no, digo, la vieja empieza a decir, y anda con esas polleritas y no quiere que las violen. Con esa pollerita. Y por el otro lado, otro viejo dice, ojo, que en esa época existía el derecho de pernada. Donde hay derecho, no hay delito. Y empiezan a escribir una versión
donde en cambio de matar al comendador, matan al novio de la chica. Y a la chica le ponen un cinturón de castidad. A mí me divierte mucho la hipótesis esa. Entonces, yo pensando en eso, por ejemplo, ya, digo, esa primera parte, esa imagen de los cuatro viejos siniestros, que en este caso lo llevé a una plaza, hacen teatro en la plaza, por razones argumentales. Pero mientras estoy escribiendo eso, me aparece un personaje que es son todos viejos de un geriátrico, que van todas las mañanas a Parque Centenario. Y yo vivo cerca, toda esta semana estuve yendo todas las mañanas a tratar de afanar imágenes. Me siento cerca del baño porque, por razones prostáticas, yo sé que los viejos terminan yendo siempre al baño. Entonces, de hecho, quiero que todo transcurra en los alrededores de los baños de Parque Centenario. Y de pronto veo que viene una señora con silla de ruedas. Y yo digo, esa es comunista. Esa es comunista. Esa va a ser mi heroína. Y de pronto me aparece una imagen que la vieja quiere retomar el argumento de Fuente Ovejuna, quiere ocupar el escenario para retomar el argumento original de Fuente Ovejuna y se junta con otras 3 viejas en silla de ruedas y crean el batallón T-26, que es el nombre que tenían los tanques soviéticos. Son 4 viejas en silla de ruedas que hacen un batallón comunista para atacar a los 4 viejos de mierda. Son 4 viejas en el tanque de guerra soviético atacan a la derecha reaccionaria. ¿Por qué te cuento eso? Porque ahora, digo, vos podés decir, yo tengo fascinación. Yo estoy esperando que llegue la escena de los T-26. Eso es, esa fascinación es la que me impulsa a escribir. Segundo paso, hago algo que es acopio. El acopio es tomar durante largo tiempo, pero durante el tiempo que sea, la modalidad de trabajo de salir a caminar con mi libretita y anotar absolutamente todo aquello que me aparece como, yo lo llamo, para decírselo a los alumnos o a mí mismo, digo, material aurado, material con aura. Por ejemplo, lo de los T-26, en el momento en el que me apareció la imagen de los tanques soviéticos, me empecé a reír como loco caminando. Eso yo lo llamo material aurado. Entonces yo lo que hago es anoto en la libreta. Ese tiempo me lleva el tiempo que sea necesario hasta que junte todas las imágenes que necesito para que el material esté vivo. Para que yo no esté escribiendo ideas, sino imágenes. Luego viene el tercer paso, que es la improvisación imaginaria. Leo todo lo que tengo en la libretita y me largo a escribir. Nunca hago transcripción, no es que copio, no, lo leo y dejo que aparezca. El cuarto paso, infaltable, y es la verdad en el que está el secreto de todo, corregir. El trabajo del escritor es corregir. Todo lo demás, me dijo alguna vez alguien, es catarsis. En realidad, el trabajo es corregir, es reescribir y reescribir. El trabajo del escritor es reescribir. ¿Por qué? Porque entonces yo me puedo equivocar, yo puedo escribir cualquier boludez, pero la boludez más grande, esa que vos decís, che, no te da vergüenza estar escribiendo esta, nada. No, porque si después lo leo y de verdad es muy boludo, lo corrijo. Esa impunidad es en realidad la que nos permite volar. Cuando vos no tenés impunidad, no volás. Si no volás, no fluís. Si no fluís, escribís palabra a palabra. Y si escribís palabra a palabra, estás teniendo miedo a equivocarte y escribís mal. Para escribir bien no hay que tener miedo. Nosotros decimos fluir acrítico. Fluir acrítico es, no me critico y puedo fluir. Pero ¿cómo hago para no criticarme? Tengo la seguridad de que en la libretita tengo un montón de imágenes muy buenas. Ahora tendré que ver, porque por ahí cuando le pongo las palabras ya no son tan buenas. Bueno, las corrijo o las borro. Ese mecanismo de los 4 pasos, yo lo practico, pero también de alguna manera lo he vuelto una especie de sistematización que yo trabajo también en mis talleres con mis alumnos. Y yo, bueno, tengo una idea. Tenés una idea, desconfía. Tenés una imagen, confía, porque la imagen es perceptible.
La idea es intelectual, no la podés percibir. Y para escribir vos tenés que percibir, no pensar. Entonces, partir de la idea, hacer acopio, hacer improvisación imaginaria y el corregir. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por acá. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntar cuál es el momento para dejar de corregir. Si hay algo puntual a eso. Bueno, si te sirve, Jorge Luis Borges dijo, publico para sacarme de encima la compulsión de corregir. Yo digo, es un vicio feo, como, ¿viste? Como sacarse los mocos, ¿viste? Que hay gente que no puede evitar. Vos parás en un semáforo, mirás al lado y siempre hay un chabón que aprovecha el semáforo. Vicios feos, que te pueden, todo el mundo te puede decir, che, es un asco que te saque los mocos. Pero hay un momento de decir, me tengo que sacar un moco. Corregir es como sacarse los mocos. No obstante, la pregunta es pertinente, porque te voy a dar un ejemplo. Yo, antes de hacer El Niño Argentino, en la obra anterior, así que por lo tanto debe hacer como 18 años, escribí una obra que se llama Baco Polaco. Me gustó mucho, tenía ganas de hacerla, pero después escribí El Niño Argentino y me gustó más y hice El Niño Argentino. Y después escribí Ala de Criados, me gustó más y hice Ala de Criados. Y después escribí Salomé de Chacra, etcétera, etcétera. Y la fui postergando. Este año me decidí a montarla, el año que viene la voy a montar. La voy a hacer, nada, tengo ganas de hacer algún gesto con la educación pública, lo voy a hacer con alumnos egresados de la EMAD. Voy a tomar alumnos y alumnas egresados de la EMAD y empezaré a hacer audiciones ahora en muy poco tiempo. Si hay alumnos y alumnas de la EMAD que luego quieran más, me mandás, yo les paso el mail para que manden. Esa obra yo la tenía terminada, pero la leía y me daba la sensación de, le falta. Y tenía ocurrencias. Picasso tiene una frase que es muy útil para los artistas, dice, el arte es un cementerio de ocurrencias. Desconfía de las ocurrencias. El arte es un cementerio. Tengo una ocurrencia, entonces voy. Si yo lo hubiese estrenado en aquel momento, la obra se hubiese estrenado. Me hubiera ido bien o me hubiera ido mal, pero se hubiese estrenado. Tantos años, cada tanto la agarraba y decía, no, ahora la voy a cambiar por completo. Entonces, originalmente está basado en Las Bacantes, en la tragedia de Las Bacantes. Entonces, un grupo de mujeres que llevan la fiesta a pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, en un momento la que llevaba la fiesta era una vitrolera. La vitrolera era un personaje clásico de los años 30, que era una señorita generalmente de buen ver, a la que ponían en los bares de hombres solos a que ponga discos. El entretenimiento era ir a ver a una chica guapa que ponía buena música. Una DJ de los 30. Así fue la versión original. La empecé a leer y digo, pero... A ver, la fiesta no es una DJ, la fiesta es bailar. Entonces, no, la llevan a ella porque es la mejor bailarina y los gauchos pagan por bailar una pieza con ella. Todo vino porque mi papá me contaba, mi papá era pelirrojo, y me contaba que cuando él era joven iba a bailar en San Martín a un salón que se llamaba Salón Paturuzú, en el que las chicas para bailar había que comprar chapas, eran alternadoras. Vos comprabas la chapa y bailabas con la chica que te gustaba. Mi papá dice, y yo, me lo contó una vez, me dijo, yo iba todos los viernes y había una pelirroja que me esperaba, yo compraba las fichas para bailar solo con ella, y cuando bailábamos, me dijo mi papá, éramos una llamarada. A los 16 años, imagínate, con perdón por la hora, pero ya se puede decir esto, las erecciones que yo he tenido pensando en las pelirrojas de mi papá.
Entonces empecé a pensar, no es una DJ. Es una chica que es la pelirroja a la que llevan por los pueblos y la gente, los gauchos, pagan por bailar con ella, porque bailar con ella es el éxtasis, que es otro fenómeno de las bacantes. Las bacantes producían la fiesta, las bacantes volvían loco a los hombres. Las fui cambiando y cambiando y cambiando. Este año que decidí montarla, leí la primera versión, la que escribí hace 18 años, y dije, no leo las otras 5. Me quedo con la primera. No, ya bastante me confundí todos estos años. Volví a la primera y estoy trabajando sobre la... Estoy corrigiendo, reelaborando sobre la primera. Te doy ese ejemplo porque sí, puede pasar. Si no la estrenás, es lo mismo, tenés un cuento y lo corregís y no lo publicás. No, hay un lugar, como decía Borges, hay que publicarlo para sacarse de encima la compulsión. Porque si no estás retocando y retocando y retocando, y puede ser que, como en mi caso, haga cosas más impulsadas por las ideas que por el corazón. Corregí mientras el material esté vivo, y cuando ya no está vivo, sácatelo de encima, publicalo, estrenalo, hacé algo. Muy bien. más? ¿Hay una más? Hay una más. Allá, acá. Por acá. Sandra Posadino. Hola Mauricio. Hola, Sandra. Quería preguntarte si aquellas imágenes que habitan tu libretita mientras vas haciendo el acopio para escribir, ¿cómo se transforman en el momento de asumir la dirección? Mirá, en principio tienen una primera metamorfosis, que es esas imágenes van a parar al texto. Entonces, una vez, ya está mediado por el texto. Yo con el texto, con los actores hago un trabajo que a veces los actores odian, y hago un largo trabajo de lectura de mesa antes de empezar a ensayar. Yo tengo la convicción de que, yo sé que escribo raro, entonces el riesgo siempre es que alguien crea que entiende y no entiende. Como muchas veces pasa eso. En la vida, nosotros, no sé, yo voy a Brasil y creo que entiendo todo. Es más, yo hablo y creo que me entienden. Y hablo con una soltura y nadie me entiende, ¿no? En Italia me pasa lo mismo. Yo hablo como si fuese italiano. Bueno, el riesgo es que los actores leen mi obra y creen que la entienden. Pero hay dos bifes, y la primera lectura la voy a hacer yo. Eso a veces fastidia, porque el actor dice, bueno, pero vos me encasillás en una lectura y no permitís las mías. Yo digo, sí, pero lo vamos a hacer 3 meses antes de empezar a ensayar. Lo vamos a hacer ahora en noviembre, en diciembre, y vamos a empezar a ensayar en marzo. Entonces, para marzo te vas a olvidar. Pero hay algo donde podrás entender mejor si yo te puedo transmitir el sentido de algunas cosas que son raras, que si no, no vas a entender por qué se dicen de esta manera. Porque algunas cosas son código. En ese momento es donde aparece esa conversión, donde las cosas de la libretita pasadas al libro pasan al cuerpo del actor. Lo extraordinario es cuando el actor las procesa y las vuelve inteligencia mimética. Cuando el actor consigue ese fenómeno, hay algo donde a veces hasta me empieza a pasar que tengo ganas de sacar texto. Tengo ganas de sacarlo porque algo de lo que hace el actor es más poderoso que lo que yo escribí. Mirá, cuento un ejemplo. ¿Alguno de ustedes por ahí vio Terrenal? Bueno, en Terrenal a mí había una escena, cuando yo terminé de escribirla, que yo no la terminaba porque no sabía cómo hacerla la escena. ¿Qué es? Yo había escrito una escena donde Caín y Abel le cuentan a Dios, al revés, Dios le cuenta a Caín y Abel que el paraíso en realidad es ocupa, que en realidad ellos están viviendo en un terreno ocupa, que él nunca pagó, que pagó la primera cuota y no pagó nunca más. Y que ese lugar donde viven, ese terrenito de 400 metros de mierda, que ellos creen que es el paraíso, porque Dios nos dejó en el paraíso, en realidad es tierra tomada, ellos son ocupa. Y que Dios volvió 20 años después por la ley veinteañal.
Porque a los 20 años, por la ley de usucapión, vos tenés propiedad. Entonces Dios vuelve 20 años después para decirle, vengo a escriturar. Caín y Abel se enfurecen. Dice, vivimos 20 años engañados. En la escena siguiente, yo necesito que Dios acepta la ofrenda de Abel, como pasa en la Biblia. Pero yo decía, pero pará, si están peleados, ¿por qué? ¿Por qué se van a...? La oferta de Abel en mi obra es, Abel lo invitaba a comer un asado a un recreo del Tigre. ¿Cómo se va a ir a comer el asado con Dios si están peleados? Pero si la escena anterior fue feroz la pelea. Decía, no sé cómo resolverlo. Empecé a ensayar, cada vez que llegábamos a eso, los actores me decían, ¿acá qué pasa? No, déjalo, porque tengo que escribir ahí una escenita. Nosotros lo llamamos nexos o conectores a esas escenas, y son una porquería, porque para lo único que sirven, digo, ¿para qué serviría? Ponerle 2 páginas para que se amiguen. Sería un escalón más, pues, ahora se amigaron, entonces pueden ir a comer el asado. Y yo decía, le voy a agregar, 2 páginas son 6 minutos, le voy a agregar 6 minutos a la obra, nada más que para que el espectador me perdone, para que el espectador acepte que aunque estén peleados se pueden ir a comer un asado. No funcionaba. Cada vez que llegábamos a esa escena, los actores me decían, ¿cuándo la vas a escribir? La semana que viene la traigo, la semana que viene. No la llevaba nunca. Un día, ya meses de ensayar, cuando llega esa escena, los actores me dicen, pará un poquito, Cartoon, pará. ¿Qué es lo que querés? Y digo, ya ahí regalado, ¿no? Le digo, mirá, yo te voy a decir la verdad. Fíjate cómo es la escena. La escena era así. Acá estaba parado Abel. Puro. Cara de orto. En el medio estaba Tatita, Dios, allá estaba Caín. Los dos le estaban dando la espalda. Dice, a ver, vos qué querés? Digo, yo necesito que se amiguen, pero yo no quiero hacer ahora la escena para que se amiguen. Dice, ¿vos querés que se amiguen? Sí. Bueno, dice, a ver, pará, fíjate esto. Sentate. Dios parado acá. Los dos enojados como el culo. Se fueron a comer. Esto es para... Cuando uno como director descubre estas posibilidades, yo siento que cobra sentido que el autor dirija. Yo creo que cobra sentido que el autor dirige cuando el autor es capaz de encontrar la posibilidad de darle, de empoderar al cuerpo expresivo. A veces se puede, a veces no se puede, pero que en realidad de lo que se trata es de eso. Entonces, muchas veces mis imágenes son superadas, pero muy superadas por lo que hace el actor. Tanto, casi te diría, a veces las cosas giran alrededor de algo que trae el actor y que se constituyen como el gran eje. En Terrenal había otro ejemplo. Nosotros, los actores me decían, ¿los dos hermanos dividieron el terreno? Sí. ¿Con qué lo dividieron? No sé, vamos a ver, ya cuando venga el escenógrafo veremos. Decían, ¿con qué? Yo un día Martínez Bell, que hacía Caín, me dice, ¿no querés que yo te construya una parecita? Y puede ser. Al otro día entra a subir, yo segundo piso por escalera, viene con unas bolsas de ladrillos y cemento. Yo digo, uy, me va a hacer mierda. Me dice, fíjate qué lindo, durante toda la obra yo voy construyendo la pared. Porque además se habla en la obra de la construcción de la pared.
Lo probamos, era una polvareda, era un asco, no. Digo, vamos a poner un alambre, pusimos un alambre, se caía. Entonces digo, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, por ahora es imaginario. Por ahora es imaginario. Ya vamos a ver cuando venga el escenógrafo. En un momento estamos improvisando y Martínez Bell, el que hace Caín, llega a la pared imaginaria, está hablando con el hermano y hace así. Yo me cagué de risa. Pero en el mismo momento que me cagué de risa pensé, esa es la paradoja de la propiedad. La propiedad, en realidad, es una invención del ser humano que se constituye solamente en la creencia de otro ser humano de que ese valor existe. Como te digo, de acá para allá es mío, ¿eh? Siempre me acuerdo de un vecino allá en mi casa que me cagó a pedo porque no teníamos cosas y yo pasé al terreno de él a sacar un plantín de acacia. Me cagó a pedo. Pues sí, qué sé yo dónde está el límite. Si no hay, ni siquiera tenemos alambrado, son 2/5. La propiedad es una convención. Nosotros la aceptamos porque vivimos en un lugar donde la ley habla. Pero es una convención. Que alguien vea una pared ya creaba la convención. Viene la escena siguiente y Abel se pone a hablar con él, camina y pasa así. Entonces el espectador dice, pero para, no está la pared. Sí, está para Caín. ¿Cómo puede ser? Es el fenómeno poético, se llama paradoja. Para Caín existe la propiedad, por lo tanto, aunque no esté la pared, él la va a respetar aunque no exista. Abel no ve pared. Para Abel no existe la propiedad, por lo tanto Abel pasa sin tener que actuarla. Por supuesto, sobre eso, yo no te puedo decir la cantidad en los congresos, lo que se habló de la imagen, de la paradoja de la existencia de la propiedad. ¿Nacido de qué? Del imaginario fértil del actor. Entender esto, un director que entiende esto, yo hago esto que me lleva muchos meses ensayar porque juego mucho. Digo, pero ¿por qué tanto tiempo? Porque quiero jugar, porque yo sé que si no juego no aparecen estas cosas. No aparecen porque muchas veces el actor tiene que estar muy confiado, tiene que estar muy seguro de la letra, o a veces tiene que estar en crisis. No sale nada, y de pedo salió algo. Las mejores cosas que tienen mis puestas son siempre salidas o de la desesperación, o de de la angustia, de la desesperación, de la sorpresa, o después que terminó el ensayo. Ese lugar, a veces termina el ensayo y abriste una botellita de vino y te pusiste a comer y sale algo. Yo digo, che, pero ¿y por qué no salió antes? Y porque estábamos trabajando y ahora estamos jugando. Es el fenómeno muy raro en inglés, hacer teatro es play. En francés se habla del jouer, jugar una escena. Nosotros hacemos teatro. Nosotros tenemos... en el idioma español el teatro tiene que ver con el fenómeno de la fábrica, el hacer. Fábrica es hacer. Nosotros fabricamos teatro. Y en realidad el teatro no se fabrica. El teatro se juega. El teatro es un juego que se juega y en ese juego vas descubriendo. Cuando uno descubre esto, se da cuenta también que parte del trabajo del director es ver cómo crear reglas de juego para que el actor juegue. Hasta que eso no aparece, el actor hace teatro. El actor va a la factoría. Voy a trabajar, voy a hacer teatro. Cuando va a hacer teatro, nunca lo hace bien, porque siempre hace lo que quiere hacer bien, o hace lo que tiene en la cabeza. Entonces, si vos haces lo que tenés en la cabeza, en realidad haces una idea, no jugás. Por supuesto, esto el espectador no tiene por qué saberlo. El espectador después disfruta del resultado. Pero nosotros sabemos que para llegar a ese resultado tenemos que jugar. Cosa que
no hace más que valorizar más nuestro trabajo como un lugar placentero. Por supuesto que es un juego que a veces te sale mal y no dormís esa noche. Estás recontra angustiado. Pero cada vez que invocás una, dormís con la sonrisa que te parte la oreja. ¿Algo más? Sí. Sí. Hola, y Andrés, gracias Mauricio. Consulta, está bien que en tu caso vos sos autor y director. Ahora, cuando estás como dramaturgo, en el transcurso de la escritura, ¿lo vas filtrando como director o empezás la obra y la terminás como dramaturgo? Empiezo como dramaturgo y termino como dramaturgo el texto. Yo comprobé que todo lo que se me ocurre sobrepuesta son ocurrencias, digo, a la manera de lo que decía Picasso, no son ocurrencias. Yo llevo ideas, las pruebo y no funcionan. Por supuesto, hay que llevarlas a veces simplemente, digo, para entretener a los actores, para que los actores no sientan, che, este no sabe nada, no tiene idea, estamos en manos del más boludo de todo. Entonces uno a veces las lleva más como, casi te diría, como ejercicio, pero yo todas las cosas que se me ocurren, entonces yo escribo la obra como si se fuera a hacer, a ver, yo escribí Terrenal pensando que transcurría en un baldío, efectivamente, y para escribirla, en mi barrio quedaban pocos baldíos, pero todos los días salía a caminar y me iba a ver alguno, como para venirme con las imágenes de esas plantas, qué plantas había, qué crecía, las piedritas, ¿cómo se llaman los restos de obra? Escombros. Los escombros medio enterrados. Yo escribo pensando en eso. Después, por supuesto, cuando la hice, el espacio de Terrenal era un teatro abandonado. La escenografía era esto. Escribí La vis cómica, que es lo que tengo en cartel ahora, y yo me imaginé, están en la orilla del Río de la Plata, cerca de Plaza de Mayo, metidos en el barro hasta los tobillos. Yo escribí todo pensando, entonces la obra está llena de referencias al barro. Si vos la lees, cada 5, 10 minutos la obra menciona el barro, el barrial, estar enterrados acá estamos metidos hasta las rodillas en el barro. Después cuando la hice sobre un piso de tela pintado. Entonces, escribo imaginando espacios reales y luego dirijo resolviendo de una manera más expresionista. Por supuesto, el gran despelote me viene cuando dirijo, porque cuando escribo no lo tengo al director, por lo tanto no tengo con quién hablar. Pero cuando dirijo sí lo tengo al autor. Al autor lo tengo al lado. Entonces, siempre me pasa, a la noche, yo me voy a dormir, 4 de la mañana, por ahí me despierto, los 2 faroles, ¿viste? ¡Plan! ¿Cómo arreglo este despelote? Y a veces, yo duermo muy bien, tengo muy buen dormir, pero si algo me desvela, en general son esas cosas, y siempre hay como una especie de asamblea entre el director y el autor, que es, che, arreglalo vos. No, boludo, arreglalo vos. ¿No querés? Arreglalo vos. Si no lo puedes arreglar por puesta, y bueno, arreglalo por texto. Metele algo del texto y arregla. No, arreglalo vos. Pedir a los actores que te lo arreglen. Es raro ese fenómeno. A mí me da resultado porque crea una dialéctica creativa, que es, ninguno somete al otro. Digo, hay algo ahí de... Y, insisto, las grandes resoluciones las traen los actores. Hay que tener tiempo para jugar, pero las grandes resoluciones las traen los actores. Por eso es tan importante tener elencos creativos. A veces tenés muy buenos actores, pero tenés actores que no están dispuestos a jugar. Pues, no, yo tengo mucho laburo. A mí me dicen, pero Cartoon, si a vos te va bien con el público, ¿por qué no dirigís en teatro comercial? Porque para dirigir en teatro comercial tengo que ensayar 2 meses y no 8. Porque en teatro comercial me va a decir, sí, pero yo necesito una figura. Porque si yo voy a cobrar 25.000 pesos a la entrada, no podés poner a un tipo que no conoce a nadie. Entonces viene toda la cadena. Yo llamo a alguien que está trabajando en una serie y que está trabajando en cine y que tiene una gira y que entonces me dice, mira, yo puedo ensayar muy poco.
puedo ensayar 2 meses, pero yo voy a llegar con la letra sabida. Yo digo, estoy condenado a que eso va a quedar cuadrado. ¿Por qué? Porque no voy a poder jugar. Y yo dice, pero estamos grandes para jugar, queremos ganar plata. La paradoja es que en el arte ganás plata cuando haces algo creativo, y para hacer algo creativo tenés que jugar. Y acá es donde entras en ese fenómeno raro de nuestra vida que tu tía no entenderá nunca.